bienvenidos a mi canal La Puerta de las Ovejas, anteriormente llamado Píldora Roja. Aquí nos dedicamos a exponer las estrategias del mundo, algunas sutiles y otras no tanto, para cegar a las masas respecto al mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Haremos esto bajo la luz de la palabra de Dios ante todo, pero también explicando y dando a conocer algunos aspectos sobre religiones paganas y sobre cómo éstas mantienen su vigencia en nuestro mundo actual. Esta es la tercera y última parte de esta serie dedicada al análisis de la obra del artista norteamericano Mark Ryden, concretamente centrada en su colaboración en 2022 con Mattel para sacar a la venta 5 muñecas Barbie, de las cuales se desprenden 4 temas. En la parte 2 de esta serie hablamos sobre el simbolismo de la Barbie abeja reina, sobre el significado de las abejas en el ocultismo y en las prácticas esotéricas. Hablamos también del simbolismo de Pink Pop Barbie y sobre cómo esta podría estar haciendo referencia a la droga conocida como adrenalina rosa o adrenocromo, y a pesar de que se habla de ella en un sentido conspiracionista, vimos que hay de hecho buenas razones para creerlo. Si no han visto las primeras 2 partes de esta serie, les recomiendo que las vean, aunque el no verlas no significa que no vayan a poder seguir el hilo de esta tercera y última parte. También, si ustedes consideran que el contenido lo amerita, estaría yo muy agradecida si me regalan su like para que más gente pueda encontrarse con esta información y mis videos puedan aparecer en las recomendaciones de otros usuarios. Bueno, y ahora vamos a entrar de lleno al análisis del siguiente set de Barbie diseñado por Mark Ryden. Primero les muestro la pintura a partir de la cual se fabricó este modelo, llamado Baile Surrealista, y como ven se trata de un set de 2 muñecas y el concepto claramente gira en torno a las fiestas privadas de la élite basadas en diferentes temáticas o alegorías, ocultistas por supuesto, como es el caso del famoso baile surrealista ofrecido por la familia Rothschild en Francia en 1972. Y otro buen ejemplo de ello es el famoso baile en color blanco y negro ofrecido por Truman Capote en Nueva York en 1966. Estas son las muñecas Barbie realizadas a partir del modelo de Mark Ryden para este tema. Es curioso cómo este set se llama igual que la fiesta ofrecida por los Rothschild, baile surrealista, y al mismo tiempo presenta la misma temática del baile en blanco y negro ofrecido por Truman Capote 6 años antes. Es como una mezcla de ambos eventos, ¿no? Como los dos en un solo concepto. Estas son algunas fotografías del evento de Truman Capote en 1966, para el cual los invitados debían vestir únicamente los colores blanco y negro. Y para los que no sepan quién fue Truman Capote, él fue un famoso dramaturgo, guionista, actor y novelista norteamericano, especialmente famoso a principios de la segunda mitad del siglo XX. Se ve que esta fiesta que organizó en el Hotel Plaza de Manhattan fue un gran evento en la época para la élite neoyorquina y todos deseaban ser invitados a este evento. Todos querían que sus nombres aparecieran en esta prestigiosa lista de invitados. Y según palabras de Truman Capote, la parte más divertida de la fiesta fue el hablar de aquellos que no fueron invitados al baile. Así de elitista y exclusivo fue este evento. En cuanto a la temática de esta fiesta, el aspecto principal fue el requerimiento de vestir en blanco y negro. ¿De dónde viene esta idea? ¿De qué se trata esta temática? Y teniendo en cuenta las cosas de las que hablamos en este canal, ¿tiene algún significado dentro de las prácticas ocultistas? ¿Por qué Mark Ryden eligió esta temática para el baile surrealista de Barbie también? En cuanto a la pregunta de que si el blanco y el negro juntos tienen algún significado dentro del simbolismo esotérico, la respuesta simple es sí.
Pero quiero aclararles algo. Si tú tienes una prenda de vestir en blanco y negro, o si te gusta decorar tu casa con estos colores, o si elegiste estos colores para, no sé, las sábanas de tu cama, no significa que le estés rindiendo culto a la filosofía que hay detrás de estos dos colores juntos. No significa que estés actuando mal por ponerte esa prenda de vestir o por dormir envuelto en tus sábanas blanco y negro. Lo mismo sucede con el color rosa. No significa que al usarlo estés haciendo alusión al adrenocromo. Las cosas en sí mismas no tienen ningún significado o efecto adherido a ellas por sí solas. Todo depende del significado que uno le dé a las cosas. Si alguien utiliza estos dos colores y tiene plena conciencia de lo que significan en el ocultismo y lo hace con la intención de enviar algún mensaje a través de su uso, ahí es cuando realmente se convierten en un símbolo, en el anuncio de algo, en la expresión de una filosofía. Es decir, para que un símbolo sea un símbolo, varias personas deben estar de acuerdo con su significado para que el símbolo en sí mismo se convierta en un mensaje, en la expresión de algo, de una idea, de una creencia o de una postura ante la vida. Entonces, por consenso general, derivado de un acuerdo entre varias personas hace cientos de años, el blanco y el negro representan lo positivo y lo negativo, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el principio femenino y el principio masculino, como en el famoso yin-yang, con el cual todos estamos familiarizados por la enorme difusión que este símbolo ha tenido, especialmente desde los años 60. No hay alguien que lo conozca y que diga, no significa nada, no es nada, porque todos sabemos que sí es un símbolo y que sí representa una idea, una filosofía. De hecho, este símbolo proviene del taoísmo, que es una antigua filosofía china que aún se practica a manera de religión en varios países asiáticos. E incluso en el mundo occidental, en áreas para nada religiosas y para nada relacionadas con el taoísmo, el blanco y el negro juntos tienen este mismo significado, representan este mismo principio dual sin necesidad de ser religioso o de creer en algo específico. Esto es porque en nuestra vida los conceptos duales están presentes de manera natural y a partir de este conocimiento básico que tenemos, se han elaborado diferentes filosofías y doctrinas que buscan darle sentido a la preexistencia de este concepto. En la Biblia sabemos que esta noción tiene su origen en el jardín del Edén, donde estaba plantado el árbol de la ciencia del bien y del mal, de cuyo fruto Dios mandó al hombre no comer porque de hacerlo moriría. Y sabemos que la desobediencia del hombre llevó a que se desencadenara todo este conocimiento que tenemos del bien y del mal, y toda la creación cayó junto con el hombre. Este conocimiento lo impregnó absolutamente todo, y a partir de entonces la vida del hombre se convirtió en una lucha constante entre estos dos principios en un nivel espiritual, combinado con la dificultad en la que se convirtió nuestra existencia física, como castigo divino por haber desobedecido a Dios. Y esta desgracia sucedida en la creación, Dios la convirtió en una circunstancia para que el hombre le conozca por voluntad propia. En el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, versículos 15 y 16, dice así, hablándole a Moisés: Mira, pues yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames al Señor tu Dios, de que andes en sus caminos y de que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Fíjense bien, dice que toda esta dualidad es con el fin, con el propósito, para que ames al Señor tu Dios. Toda esta dificultad en nuestra existencia, entonces, es para que, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, elijamos lo que es bueno, para que elijamos los caminos de Dios. Y elegir su camino significa obedecerle. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí a Moisés, y con ello le está explicando el porqué de nuestra circunstancia dual. De manera que el origen del problema fue la desobediencia,
pero Dios nos dice que la solución al problema es la obediencia. Y la obediencia se da en el ser humano como resultado y efecto de amar a Dios. Primero hay que amar a Dios para obedecerle. Es fácil amar a alguien que no conoces, eso está claro. Moisés amó a Dios porque Dios se le dio a conocer mediante sus hazañas, mediante sus acciones. Para conocer a Dios entonces hay que leer y aprender en la Biblia sobre las cosas que ha hecho y las cosas que hará, sobre lo que le gusta, lo que no le gusta, sus atributos, su deidad, etc. Todo lo que hay que conocer de Él está escrito ahí. Y entonces este aspecto dual de nuestra existencia ha sido tergiversado por muchos sistemas de creencias, especialmente las filosofías esotéricas como el hermetismo, el gnosticismo, el maniqueísmo, el taoísmo, y principalmente son de estas filosofías y doctrinas de donde se desprenden las manipulaciones del ocultismo. La francmasonería es una de esas filosofías que revela a sus miembros gradualmente información doctrinal que engloba todos estos sistemas de creencias esotéricos. Un iniciado entra en la masonería creyendo en un Dios supremo y 33 grados de iniciación después le es revelado que ese Dios es Satanás o Lucifer. Y el ascender estos 33 grados no es nada fácil, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso depurador en realidad para que solo puedan llegar al final los que estén verdaderamente comprometidos con los objetivos de la organización, sirviendo a Satanás, sabiendo perfectamente lo que hacen. Son muy pocos los que llegan al grado 33. La mayoría se va cayendo en los grados más inferiores. Pero todo esto es para recordarles que en todos los templos masónicos de todo el mundo están presentes los mismos símbolos como parte de sus liturgias y rituales. Uno de los símbolos más importantes para la francmasonería es el pavimento de mosaicos blancos y negros, o llamado también piso de tablero de ajedrez, que siempre se encuentra en el área del altar ceremonial, en la parte más importante de todo templo masónico. Para ellos, este suelo de tablero de ajedrez simboliza el equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal en la vida humana. Y la palabra equilibrio puede sonar muy bonita, pero a lo que ellos se refieren en un sentido más profundo es a aceptar que tenemos un lado malo y un lado bueno y a compensar constantemente ambos lados de forma que ningún lado gobierne sobre el otro. Es decir, para ellos ni siquiera la bondad puede prevalecer sobre la maldad. La persona no debe ser ni totalmente buena ni totalmente mala, según esta filosofía del equilibrio de lo dual. Es por eso que los francmasones se escudan tanto en las obras de caridad y en su trabajo filantrópico, porque están constantemente buscando el equilibrio de toda la maldad que hacen en la oscuridad. Esto es algo en lo que están firmemente instruidos, en hacer bajo la luz del día el bien para que todos los vean y compensar este bien con acciones malas realizadas en la oscuridad de la noche, cuando nadie los ve. Este es el significado del suelo de tablero de ajedrez para los masones. Ahora, ¿qué relación hay entre el baile blanco y negro ofrecido por Truman Capote en 1966 y el símbolo del suelo de ajedrez masónico? Resulta ser que el baile blanco y negro de Capote se hizo en honor de Katharine Graham, miembro de la Comisión Trilateral, quien en ese entonces era la editora de Washington Post y quien jugó un papel importante en el escándalo Watergate de los años 70, provocando la renuncia del presidente Richard Nixon. La Comisión Trilateral es otra de esas exclusivas reuniones anuales en las que hombres y mujeres con puestos de gran poder en giros que en un principio deberían estar totalmente inconexos, aquí se reúnen para que todas estas empresas con políticas y visiones supuestamente autónomas estén todas en la misma página respecto a qué ideologías promover, respecto a qué enseñanzas dar a la población mundial, si me entienden.
Porque, ¿por qué otro motivo se reunirían estas personas tan diversas representando a empresas tan separadas unas de otras? Es en donde se discuten cosas tan importantes como el futuro de la cartera digital global, por supuesto, porque sabemos que ellos impulsan estas ideas desde sus púlpitos económicos mundiales sin que nadie haya votado por ellos jamás, para proponer que desaparezca el dinero físico y reemplazarlo por dinero digital, lo cual sabemos que introducirá la marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual no se podrá comprar ni vender, como dice en el capítulo 13 del Apocalipsis. Estas personas son las que lideran este tipo de cosas que están por venir, que tienen que ver con el advenimiento de un líder mundial, una moneda digital, una religión mundial, un solo poder que lo controle todo. Estas personas son las que están preparando el camino, las que están tendiendo la alfombra para el anticristo. Entonces, para mí, la relación está más que clara. Tenemos a esta mujer que forma parte de esa élite, amiga de los Rockefeller, miembro de la Comisión Trilateral, Comisión Triángulo, Comisión Pirámide, porque eso es lo que es, siendo la principal agasajada en este baile blanco y negro que resulta ser una de las fiestas más notorias de toda la historia. No muchas veces escuchamos de fiestas famosas a gran escala, de fiestas que ni la prensa ni el internet han podido olvidar entre las miles de fiestas que ha habido desde entonces. Y esta es precisamente una de ellas, este baile en blanco y negro, en donde resulta que los elegidos para esta fiesta tenían que llevar vestidos de estos colores que tienen toda esta carga filosófica, todo este peso religioso, hermético, simbólico. Y se supone que tenemos que pensar que no significa nada. Bajo esta luz, el baile surrealista de Mark Ryden y Barbie cobra mucho sentido. Y eso que no hemos abarcado ni la mitad de la simbología que hay presente aquí. Pero antes, al principio, mencioné otra famosa fiesta ofrecida por miembros de la familia Rothschild, un baile surrealista con máscaras para el cual muchas de las máscaras fueron diseñadas por el pintor surrealista Salvador Dalí, quien además también asistió a esta fiesta en Francia en 1972. Muchas veces en la pintura de Mark Ryden se puede percibir la influencia de Salvador Dalí, pero en su pintura para el baile surrealista de Barbie, esta influencia queda confirmada por la presencia de la figura semiderretida que está en el lado izquierdo. Este es un elemento típico del imaginario surrealista de Salvador Dalí, que se ubica en el espacio-tiempo de los sueños, en donde nada tiene sentido porque todo responde a impulsos automáticos y donde al mismo tiempo todo está cargado de mucho significado que viene del inconsciente. Es por eso que este es un baile surrealista. Y corrientes artísticas como el surrealismo se prestan perfectamente para que personas con intenciones dudosas hagan pasar por arte algo que es satánico en sí mismo, algo vil, algo que anuncia al público la realidad de esta guerra espiritual en la que vivimos y que sin embargo, debido al formato en el que nos la presentan, nadie cree que sea algo que se tenga que tomar en serio. Porque el arte presenta estos temas con la excusa de ser subjetivo, libre, irracional, sin intenciones concretas, sin querer ser educativo. Y no es así. El arte no está libre de culpa. El arte enseña, educa, muestra, expone, dice algo. Eso es lo que hace y eso es lo que siempre ha hecho. El arte, sea el que sea, es reflejo de una mentalidad, de una sociedad, de una postura, del estado de las cosas e incluso puede llegar a ser propaganda. Lo que quiero decir con esto es que es mentira que el satanismo no es satanismo si lo vemos en el arte. En el arte vemos muchas cosas y resulta ser que muchas de estas cosas apuntan a doctrinas de demonios y no es que uno las quiera encontrar, es que ahí están. Y regresando al tema, un buen ejemplo de ello
es esta famosa fiesta surrealista de los Rothschild, una de las familias que controlan las narrativas del mundo y las cosas del mundo, saliéndose con la suya, haciendo pasar por arte algo que es diabólico y perverso, algo que tiene todas las características de terminar convirtiéndose luego en una orgía o en algo similar a lo que Stanley Kubrick nos retrató en su película Ojos Bien Cerrados. No hay manera, ¿verdad?, de conocer realmente las intenciones del corazón de las personas, pero viendo estas imágenes se ven todos los indicios. Según leí en varios artículos, el menú de la fiesta tenía referencias canibalistas. La comida se sirvió en platos con pelo y también había comida encima del cuerpo de un maniquí desnudo. Y esto me recuerda también al banquete de Marina Abramovich, en donde el pastel tenía forma de mujer desnuda y al partirlo era rojo como la sangre, absolutamente asqueroso. En la fiesta de los Rothschild vemos que en los centros de mesa pusieron cuerpos de muñecos de bebés mutilados. Y esto fue hace más de 50 años. Hoy en día cosas así se siguen haciendo y la gente piensa que es algo original, que a nadie antes se le había ocurrido. Y sí se les ha ocurrido varias veces porque están enviando un mensaje con esto, es lo que quiero que entiendan, es un mensaje. No se hubieran tomado fotos de esto, que continuaron rodando hasta la época digital en la que vivimos ahora, si no hubieran querido enviar un mensaje. También detrás de la muñeca rubia tenemos a Saturno, que es una representación de Satanás, de Cronos, conocido también como el Señor de los Anillos, el Sol Negro, etc. Y sobre la cabeza de la Barbie de pelo negro tenemos una Merkabah, que también aparece en el fondo detrás de ella. Mark Ryden utiliza esta figura a menudo. Este símbolo procede del misticismo judío desde el año 100 a.C. y la palabra Merkabah en hebreo significa carro o vehículo. Su importancia viene de la visión de los carros o vehículos celestiales por el profeta Ezequiel en el capítulo 1 de su libro en el Antiguo Testamento. Estos carros celestiales han sido objeto de estudio por rabinos y estudiosos del misticismo judío, quienes creen que tienen un gran significado esotérico. En la religión del New Age o Nueva Era, la Merkabah es un vehículo de luz interdimensional, el cual se puede de alguna manera invocar y utilizar mediante técnicas especiales de respiración en la meditación. En cuanto a la presencia de esta figura en la iconografía de Ryden, creo que responde definitivamente a su interés por lo esotérico y lo místico, especialmente lo que tiene que ver con la geometría sagrada. Y por supuesto que también tenemos al ojo único que todo lo ve, o el ojo de Horus en el vestido de una de las Barbies y en esta estructura con un dodecaedro. El ojo de Horus, o también llamado ojo de la providencia, es otro de los símbolos más importantes en la francmasonería, en donde se les enseña al principio de su carrera dentro de la organización que es el ojo de Dios observando todas las acciones y pensamientos humanos en todo momento, buenos y malos, su omnisciencia. Luego, conforme el iniciado se adentra en conocimientos cada vez más ocultos, pasa a ser el ojo del gran arquitecto del mundo, el ojo de Horus, el ojo de Odín, y así hasta que finalmente conocen que se trata de un símbolo más que habla del poder de Satanás en la tierra, porque sabemos que él es príncipe de este mundo, así lo reconocen las escrituras. De forma que el que exista una serie de símbolos o emblemas que hablen sobre este título de Satanás no nos debe extrañar para nada. Este es el lenguaje a través del cual ellos comunican esta verdad, a través del lenguaje de los símbolos, y saben que un mismo símbolo puede utilizarse para comunicar diferentes conceptos, y se aprovechan de esto para salirse por la tangente y negar que estos símbolos tengan algo que ver con el principado de Satanás en la tierra y con el hecho de que organizaciones como la suya le rinden pleitesía.
Ahora pasemos a hablar sobre la última Barbie de la colección diseñada por Mark Ryden, la llamada Barbie Reina Naturaleza. Este es el dibujo en el cual se basó el diseño fabricado por Mattel y esta es la muñeca puesta a la venta. Y como ven, incluye accesorios como el tronco partido con el ojo de la providencia con una abeja posada sobre él y también una colmena. El vestido de esta Barbie está completamente cubierto con cabezas de diferentes animales, que curiosamente parece el muro de un cazador o de un taxidermista, ¿verdad? En la parte superior de su vestido hay diferentes insectos y está coronada por algo que semeja ya sea coral o madera. No sé exactamente de qué esté supuestamente hecha la corona. Encuentro que esta Barbie es muy hermosa. Personalmente me encanta el diseño, los colores, el detallismo de cada uno de los animales, las flores del vestido. Realmente es algo muy hermoso de ver, eso no lo voy a negar. Sin embargo, como en todo lo que hemos visto, detrás de esta inocente fachada hay mucho de lo que podemos hablar en cuanto a paganismo se refiere. Espero que todo esto que les he dicho y que les continuaré diciendo les sirva principalmente como referencia general para discernir símbolos, alegorías, alusiones, insinuaciones de lo pagano y de lo esotérico. Me interesa principalmente que si ustedes son cristianos, sepan reconocer estas cosas, puedan ligar estos conceptos y tomar decisiones informadas, porque muchos de estos signos y símbolos y señales están presentes en casi todas partes. Eso es algo que no nos debe extrañar, pero agregar conocimiento no nos quita nada y nos ayuda a reconocer doctrinas del infierno allá en donde se nos presenten. Bueno, entonces, hay un video en YouTube del cual les dejaré el link en la descripción. Es un video promocional para la Reina Naturaleza de Mark Ryden y en este video, más que en la misma muñeca, es donde podemos encontrar los indicios más obvios en cuanto al adoctrinamiento en la hechicería y de conceptos muy utilizados en las prácticas mágicas desde hace miles de años. Voy a analizar a continuación para ustedes lo más importante que vi en este video y de aquí se van a desprender temas muy interesantes. Entonces, en el video aparece una niña en un camisón largo blanco, caminando sola por el bosque, cargando una canasta. Ella, mientras camina, va percibiendo su entorno con mucha sensibilidad y va recogiendo algunos objetos como una pluma de ave, una roca, una muestra de agua y creo que una piña de bosque. Pero todos los objetos que va recogiendo en su canasta son importantes más adelante en el video. Y en este fotograma aparece el ojo de la providencia en un tronco de árbol cortado, algo típico de Ryden, que alude a la creencia en muchas culturas de que dentro o alrededor de los árboles habitan espíritus ligados a la naturaleza o llamados también seres elementales, es decir, seres relacionados con los 4 elementos primordiales. En algunas culturas uno de estos elementos es también la madera. Entonces la niña va recogiendo todas estas cosas que encuentra que tienen relación con los 4 elementos y los guarda en su canasta. Luego ella llega a un claro en el bosque donde se pone de rodillas y empieza como a mover las manos encima de la tierra como si estuviera haciendo un conjuro de preparación o algo así raro. Luego ella abre una cajita que lleva en su canasta y dentro de ella vemos que hay unas figuras que se conocen como los sólidos platónicos o los cuerpos platónicos, que son los únicos poliedros regulares que hay. Platón escribió filosóficamente sobre estos poliedros en su obra Timeo en el año 360 a.C. En el video, a continuación, la niña saca cada uno de los sólidos y los va colocando sobre el suelo en forma de ritual. Cada vez que saca una figura, se concentra en pensar en el elemento que representa cada figura.
Finalmente están los 4 elementos colocados en cada uno de los 4 puntos cardinales y la niña hace sonar una campanita porque, claro, esto es un ritual. Y de repente aparece una niebla misteriosa y ¡boom! Aparece la reina naturaleza porque fue invocada en este ritual que acaba de realizar la niña, ya que el 5.º elemento en la magia se considera que es el espíritu, el éter, el elemento primigenio que le da vida a todo. La Barbie aquí entonces representa a ese 5.º elemento. Y la Barbie le da a la niña el 5.º sólido platónico, un dodecaedro, que representa precisamente eso, la 5ª esencia, el 5.º elemento, el espíritu de vida. La niña lo recibe y el video acaba con la niña haciéndose uno con el universo. Los 5 sólidos platónicos están dentro de lo que se conoce como geometría sagrada, en donde cada uno de ellos se representa con un color específico, que son los colores que aparecen en el video y en esta foto que les estoy mostrando. Cada poliedro representa cada uno de los elementos en la naturaleza. El icosaedro azul es el agua, el octaedro amarillo es el aire, el tetraedro rojo es el fuego, el hexaedro verde es la tierra y el dodecaedro dorado es el éter o sustancia de vida, es decir, el 5.º elemento. Y como pueden ver en esta pintura de 2006, los 4 elementos han sido siempre uno de los temas más recurrentes en su obra. Esta pintura se llama Alegoría de los 4 elementos, en donde las 4 niñas están bebiendo un líquido que viene de una jarra plateada que tiene el símbolo de Mercurio sobre ella. Es decir, están bebiendo las aguas mercuriales, lo que en alquimia sería equivalente al éter, a la sustancia espiritual. Y recuerden que Mercurio en alquimia es considerado como la fuente del conocimiento, la fuente de la sabiduría, y según las enseñanzas gnósticas, el que le dio el conocimiento a la humanidad es Lucifer, es Satanás. Según la visión de ellos, Lucifer se sacrificó a sí mismo para poder dar al hombre el conocimiento del bien y del mal. Según ellos, lo hizo en un acto de compasión por la humanidad para liberarnos de la tiranía de Dios, a quien consideran como el hijo de la sabiduría, el hijo de Sofía. El arquetipo femenino siempre ha sido asociado con la tierra, con la naturaleza y con el alma universal, es decir, con la 5ª esencia. Durante miles de años ha sido representada como la gran madre, la diosa madre. Luego pasó a ser Hathor e Isis en el antiguo Egipto. En la Cábala se la conoce como Shekinah y en la Edad Media se la representa como la Virgen Negra. En fin, puras tonterías. Pero la idea principal aquí es que la doctrina que enseña sobre los 4 elementos más un 5.º elemento que le da sentido a todos es una lección muy básica de hechicería. Es de las primeras cosas que cualquier iniciado aprende. Y lo que estamos viendo en los últimos años es que se está llevando a niveles más profundos de comprensión, como nos lo ha enseñado la película Frozen 2, donde Elsa, alerta de spoiler, es el 5.º elemento. Ella es Sofía. Ella se convierte en el principio femenino, en el alma del mundo, anima mundi, la 5ª esencia. Ella es la reina de la naturaleza. Y en la más reciente producción de Disney, Elementos, por si hacía falta remarcar esta lección en los más pequeños y también en los no tan pequeños, de nuevo nos sumergen en una comprensión más profunda de la dinámica entre los 4 elementos y cómo se relacionan con la naturaleza. Además de enseñar a los niños que está bien romper las reglas, ya que aquí en la trama de la película tienen solo una regla, que es la de no mezclarse, y van y rompen esta regla para demostrar que el desafiar las reglas, el desafiar los mandamientos, lleva a increíbles descubrimientos y cosas maravillosas
que de nuevo se remontan a la mentira enroscada en el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde Satanás convenció a Eva de romper la única regla que Dios les había mandado en el jardín del Edén. La mentira que Eva creyó fue que ese acto desencadenaría cosas fabulosas, una vida mejor que la que tenía, un conocimiento mayor, una visión más amplia, ¿no? Y miren cómo nos fue. Pero bendito sea Dios, que es bueno y compasivo, porque también en medio de ese jardín puso el árbol de la vida, que es la promesa de nuestra salvación. Ese árbol fue el primer vistazo que Dios nos dio al principio de las Escrituras sobre la salvación que vendría en la persona de su único Hijo, en su encarnación como Dios todopoderoso que es. Y podemos confiar en que es un Dios que cumple sus promesas porque es fiel, que nos da esperanza, nos da vida eterna, nos perdona, nos adopta como sus hijos, nos ama, nos protege y nos bendice por siempre si nosotros permanecemos fieles a Él y le damos gracias por todo lo que nos da cada día. Muchísimas gracias por escucharme, nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.